Quiero que sepan que la cirugía bariátrica es una herramienta que te va a ayudar a que tú bajes de peso, pero te va a ayudar, no es mágico, te opero, bajaste de peso y ahí te mantienes toda tu vida, no. Entonces por eso a veces los pacientes se pierden, bajan de peso, se pierden y después comienzan a subir 2 kilos, 3 kilos y me llaman doctor, he subido 10 kilos. ¿Y por qué no me llamaste antes? Me daba vergüenza. Entonces no siento vergüenza, no siento vergüenza porque el ser humano es imperfecto, todos somos imperfectos y tenemos derecho a caer y a volver a comer dulces y esto que el otro, pero lo importante es pesarse siempre, llamar al cirujano, doctor, me está pasando esto y lo solucionamos. Bienvenidos, esto es Hablemos de Salud, soy Nicolás Lucar y el día de hoy vamos a conversar con el doctor Luis Miguel Torres Marroquín. Él es un médico especialista en cirugía general, laparoscópica y en cirugía bariátrica. Él ha trabajado 19 años en la clínica Tecnón en Barcelona, en España. Es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica y con esta experiencia de 19 años ha operado a más de 2.500 pacientes y lo más importante de todo, exitosamente. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar, Nicolás. Y vamos a insistir, Luis Miguel, en este tema. Tenemos un problema muy serio con la obesidad, ¿no es cierto? Así es. Y con el riesgo que significa esto para la salud de las personas. Es decir, no es solo un problema estético, no es que el tener un sobrepeso excesivo, ¿no? puede producir problemas para las relaciones sociales. Es un problema de salud, ¿no? Así es. Quiero que todos sepan, porque acá se malinterpreta, la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad que trae muchas enfermedades de por sí. Atrae, como ya habíamos hablado, diabetes, hipertensión, problemas de ovario poliquístico, problemas de hígado graso, problemas de rodillas y también muchos problemas mentales. Muchos problemas mentales, depresión, ahora en los jóvenes que ya se dedican más a jugar a internet y sus celulares, ya no hacen deporte. Entonces el sedentarismo asociado a todo lo que es la comida chatarra, o sea, ha hecho que esta enfermedad crezca y crece todos los años. Crece, o sea, no ha disminuido. Tenemos que hace 5 años teníamos un porcentaje, 30% de los peruanos tenían sobrepeso y obesidad, ahora tenemos un 60%. ¿Eso qué significa? Que la gente no está haciendo deporte, no se está alimentando bien y hay mucho sedentarismo. Ahora, el problema es que llega un momento en que por más dieta que hagas, has llegado a tal límite que no va a ser suficiente. Así es. Y ahí es donde entran las alternativas. Pero la pregunta es, ¿qué es más conveniente? Por ejemplo, tienes por un lado la manga gástrica y el bypass. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Sí, es un poco difícil de explicar en un solo momento las diferencias entre una y la otra, porque las dos tienen sus pros y sus contras. Hay que saber que cualquiera de las cirugías bariátricas no es definitiva. ¿Qué significa? Si uno se opera ya sea de manga o de bypass, no significa que vas a ser delgado y vas a llegar a tu peso y vas a mantenerte toda la vida. No, significa que el paciente va a tomar conciencia de su enfermedad, va a tomar conciencia de su alimentación, va a tomar conciencia en hacer deporte y la cirugía es un 50%. Ya, perfecto, llegamos a tu peso ideal. Y hay algunos que ni siquiera llegan a su peso ideal. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me comí mis frituras, mi pan, mis dulces, etc. ¿Y qué hace? No cambió el chip mental. Entonces tenemos dos temas importantes. No es una cirugía definitiva, ¿por qué? Porque tanto la manga o el bypass, si no sigues una alimentación adecuada y no haces ejercicios, pues entonces puedes tener un rebote. Claro, pero es importante saber cuál es la diferencia. La manga gástrica es una cirugía restrictiva, es considerada la cirugía que menos complicaciones de por sí, menos agresiva y consiste en que va a hacer que te disminuya tu estómago un 20-25% y eso hace que tú ingieras menos comida. No va a alterar la absorción de tus alimentos. O sea, es quitarte una parte del estómago. Así es. Te quito por vía laparoscópica, es una cirugía que puede durarte desde 35 minutos a 1 hora. La recuperación es rápida, a la semana ya estás trabajando y a los 3 primeros meses bajas por lo menos un 40% de tu exceso de peso, 30-40% de tu exceso de peso. Y el bypass es una cirugía que tiene dos funciones. Si te corta el estómago, te deja un estómago chiquito, lo aísla, lo deja a un lado y hace una anastomosis. Entonces bypassea el estómago. Hace que un porcentaje
un 40-50% del intestino absorba los nutrientes y el otro no. Entonces te va a crear un síndrome de malabsorción. Y eso te tiene... Claro, que tienes que compensarlo. Así ¿no? es, tienes que compensarlo y a veces no se llega a compensar. Entonces hay que saber elegir para qué tipo de paciente hay que hacerle una manga o un bypass. Porque al final, en los últimos estudios, ambas son casi iguales para lo que es la disminución del exceso de peso. ¿Y cómo decidir qué es lo que le conviene más a un paciente que a otro? ¿Cuál es el criterio? Cada paciente. El cirujano tiene que elegir. Hay ciertos pacientes que de repente sufren de reflujo, tienen un problema de irritación del esófago, entonces se debe de evitar un poco la manga, si es que no se sabe si es una hernia hiatal o no. Hay otros pacientes que tienen antecedentes también de tener cáncer de estómago, que no se debe hacer el bypass. Hay pacientes mujeres que quieren tener hijos y a veces una cirugía malabsortiva te puede ocasionarte una malabsorción y otros no. Entonces hay muchas cosas, la edad. ¿Por qué? Porque una manga gástrica, si te hace una manga gástrica y el paciente vuelve a subir de peso, tienes más opciones para seguir operándolo. Lo puedes hacer una remanga, puedes hacerlo después un bypass. Entonces puedes tener hasta 3 opciones en los pacientes que son jóvenes, dulceros, que no hacen caso a las dietas. Entonces tú dices, no, este es un paciente, tú ya ves por el paciente, este es un paciente que no va a seguir las dietas, mejor le ofrezco tal cirugía. Entonces, en cambio, si tú de frente le mandas un bypass a un paciente joven, dulcero, que mucho sedentarismo, no hace ejercicio, entonces le estás quitando opciones para después operarlo. Claro. Entonces ya no vas a tener muchas opciones, puede recuperar su peso y después ¿qué haces? Entonces la cirugía se vuelve más agresiva. Después de un bypass, si recuperas peso, si tienes uno de esos llamados rebote, que además se ve, ¿no? Yo conozco gente que se ha sometido a cirugías y pensaron que lo que se trataba era de hacerse la cirugía y que se acababa el problema. Así es. Cuando, como tú dices, el problema está en la cabeza. El problema está en el paciente, no en la cirugía. El paciente es el problema. Entonces, de acuerdo al paciente, tú tienes que elegir y hablar con el paciente y decirle, mira, esta cirugía es esto y esta cirugía tiene lo otro, tiene sus pros, sus contras. Ahora, tú eres capaz de cambiar tu chip mental, eres capaz tú ya de hacer ejercicio, de alimentarte bien y no sacarle la vuelta a la cirugía, porque cuando dicen, doctor, me he estancado, ¿te has estancado? ¿Se ha estancado la cirugía o te has estancado tú? Claro. Entonces la mayoría es el paciente que se estanca. El paciente porque más buscan la manera de sacarle la vuelta, porque una de las sensaciones que te produce, por lo que me han contado pacientes que se han operado, es que sientes una sensación de llenura. Así es. Entonces lo que haces es comes poco, sientes una sensación de llenura, te pasa un poco la llenura y vuelves a comer, terminas comiendo pero una cantidad impresionante a veces al día, ¿no? Más a veces que la cantidad es la calidad de comida. O sea, Además, sí, puedes comer ¿no? más, sí, más ensalada, más esto, pero no, comen un poquito más, una tortita más, un postre más, entonces gaseosas cuando no deberían, o su Gatorade que tiene por azúcar, entonces toman cosas que no deberían y que hace que sigan subiendo el peso. Ahora, tú, ¿qué cosa le dirías a los pacientes? Es decir, si estás en una condición en la que requieres una cirugía, ven que yo te puedo resolver el problema, pero te voy a resolver que la mitad del problema, la otra mitad del problema es tuyo. Así es. Digamos, ¿no? Quiero que sepan que la cirugía bariátrica es una herramienta que te va a ayudar a que tú bajes de peso, pero te va a ayudar, no es mágico, te opero, bajaste de peso y ahí te mantienes toda tu vida, no. Entonces por eso a veces los pacientes se pierden, bajan de peso, se pierden y después comienzan a subir 2 kilos, 3 kilos y me llaman, doctor, he subido 10 kilos. ¿Y por qué no me llamaste antes? Me daba vergüenza. Entonces no siente vergüenza, no siente vergüenza porque el ser humano es imperfecto, todos somos imperfectos y tenemos derecho a caer y a volver a comer dulces y esto que lo otro, pero lo importante es pesarse siempre, llamar al cirujano, doctor, me está pasando esto y lo solucionamos. Yo creo que está clarísimo la explicación. Bueno, ustedes lo han escuchado, el doctor Luis Miguel Torres, que sabe de este tema, y presten atención, es decir, no piensen que porque tienes obesidad te operas, te resolvieron todos tus problemas. Es decir, el doctor les va a resolver la mitad del problema, el otro es de ustedes, de cambiar los hábitos de alimentación y, como dice el doctor Torres, cambiar de hábitos de vida. Es la única manera de enfrentar una situación como esta, ya lo saben.